A lo largo de la historia de la televisión, el anime se ha convertido en todo un referente de la cultura popular, con grandes finales que nos llenaron de esperanza y anhelo. Pero ¿qué pasa cuando tu anime no tiene un final? Hoy, en Retrocultura, hablaremos de los animes que por distintos motivos carecieron de un final en su tiempo. Animes que merecían un cierre épico y que terminaron en el baúl de los recuerdos. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver el top de los animes inconclusos. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Número 1. Iniciamos nuestro top con un verdadero clásico de culto, una obra que marcó la década de los 80 por su violencia épica y su estética post-apocalíptica. Nos referimos a El puño de la estrella del norte, la legendaria creación de Boronzon y Tetsuo Hara. Durante 109 episodios repartidos en 2 temporadas, este anime nos estremeció con la historia de Kenshiro, el guerrero que dominaba el arte marcial de Hokuto no Shinken, capaz de destruir a sus enemigos con un solo toque. Estrenado en 1984, adaptó buena parte del manga original, pero nunca llegó a cubrirlo en su totalidad. La trama nos transporta a un mundo devastado por la guerra nuclear, donde Kenshiro se convierte en símbolo de justicia y venganza. Su viaje está marcado por enfrentamientos brutales y por frases icónicas como la de "Omae wa mou shindeiru", ¿Nani? Y un desfile de villanos que encarnaban la decadencia de la humanidad. Sin embargo, pese a su popularidad, la adaptación animada se detuvo sin animar los arcos finales del manga, dejando inconclusa la evolución completa del héroe y su destino definitivo. La cancelación se debió en parte a la extensión del material original y a la dificultad de mantener la producción a lo largo de tantos episodios. Tristemente, el resultado fue un cierre abrupto que, aunque memorable, no ofreció conclusión que los seguidores esperaban. El puño de la estrella del norte es un recordatorio de cómo incluso las obras más influyentes pueden quedar truncas en su paso al anime. Pese a todo eso, su legado sigue vivo. Un clásico que definió el género de acción y que, pese a no haberse terminado en su tiempo, permanece como un símbolo eterno de la fuerza de la tragedia en la animación japonesa y en la retrocultura. Número 2. El siguiente lugar en nuestro top es para un anime que se convirtió en todo un símbolo del cyberpunk japonés y que, pese a su impacto, nunca logró concluir como estaba planeado. Y de hecho, este anime es de mis favoritos. Nos referimos a Bubblegum Crisis. Y no hablo de la serie de los 90, sino de la adaptación de las OVAs producidas entre 1987 y 1991 por el estudio Artmic y Youmix. Durante 8 episodios nos envolvió con su estética futurista, su música vibrante y su historia de las Night Sabers, un grupo de mujeres que combatían a los boomers, androides rebeldes que amenazaban la ciudad de Megatokio. La trama mezclaba acción, ciencia ficción y un estilo visual que anticipaba la influencia de obras como Ghost in the Shell. Cada episodio era un despliegue de combates espectaculares y atmósferas urbanas cargadas de neón, con un soundtrack que se convirtió en un referente del anime ochentero. Sin embargo, el proyecto original tenía contemplado más capítulos y una historia más extensa. Pero problemas financieros y disputas entre los estudios involucrados provocaron que la producción se detuviera abruptamente. A pesar de que este anime dejó una huella profunda en la cultura popular, este quedó incompleto. Los arcos narrativos de las protagonistas nunca se cerraron y la historia global de los boomers quedó en suspenso. Posteriormente, se intentó revivir la franquicia con Bubblegum Crash y Bubblegum Crisis Tokyo 2040, pero nunca logró dar continuidad plena a la obra original. Bubblegum Crisis fue el ejemplo perfecto de cómo la ambición creativa puede chocar con las limitaciones de la industria. Su legado permanece como un ícono del anime retro,
un universo que prometía más de lo que pudo entregar y que aún hoy sigue recordado como una verdadera joya de la retrocultura. Número 3. El siguiente lugar en nuestro top es para una comedia romántica que se convirtió en todo un fenómeno mundial, pero que nunca recibió un cierre animado digno de su historia. Nos referimos a Ranma y medio, la creación de Rumiko Takahashi, que durante 161 episodios y 12 OVAs nos hizo reír y emocionar con las desventuras de Ranma Saotome, un joven que se transforma en mujer al contacto con el agua fría, y su complicada y desventurada relación con Akane Tendo. Estrenada en 1989, adaptó gran parte del manga, pero nunca llegó a cubrir su desenlace. La trama mezclaba artes marciales, romance y humor absurdo, con un desfile de personajes memorables como Ryoga, Shampoo, Happosai y muchos más. Cada episodio era un festival de enredos, combates y situaciones desesperadas que definieron al estilo de la autora. Sin embargo, pese a su éxito, el anime se detuvo en 1992 sin animar el final del manga, que concluyó años después. La relación entre Ranma y Akane quedó en suspenso y los conflictos principales nunca tuvieron resolución en pantalla. Y te preguntarás, ¿por qué la serie fue cancelada si tuvo tanto éxito? La cancelación se debió a la vieja confiable japonesa, donde la producción alcanza al manga. Así que la casa productora prefirió cerrar con episodios ligeros en lugar de esperar el desenlace oficial. Aunque este anime fue sumamente extenso, dejó a los fans con la sensación de que la historia quedó incompleta. Ranma y medio nos recuerda que las series más populares pueden quedar sin acabar. Su legado aún permanece en la memoria colectiva, como una obra que nos hizo reír y soñar, pero que nunca nos mostró el final que merecíamos ver en pantalla. Número 4. El siguiente lugar en nuestro top es para un anime que se convirtió en un sinónimo de oscuridad y tragedia dentro de la animación japonesa. Nos referimos a Berserk, la adaptación de 1997 basada en el manga de Kentaro Miura. Durante 25 episodios, esta serie nos estremeció con la historia de Guts, el guerrero marcado por el destino, y su vínculo con la banda del halcón liderada por Griffith. Estrenada en la segunda mitad de la década de los 90, adaptó únicamente el arco de la Edad Dorada, dejando la trama inconclusa justo en el momento más decisivo. La historia nos sumergió en un mundo medieval lleno de batallas sangrientas, ambición y traiciones. Cada episodio construía la tensión hacia un clímax que, en lugar de ofrecer resolución, se convirtió en un corte abrupto. El anime terminó en medio del eclipse, sin mostrar las consecuencias posteriores ni el verdadero viaje de Guts como guerrero marcado. La cancelación se debió a que el manga nuevamente seguía en emisión y la producción decidió detenerse en ese punto, sin continuar con los arcos posteriores. Décadas más tarde, se intentó retomar la historia con nuevas adaptaciones, pero ninguna logró cubrir la totalidad del material original, especialmente tras el autodeceso de Miura, que dejó la obra inconclusa en su raíz. Berserk fue esa obra maestra que quedó truncada en su adaptación. Su legado es inmenso, un anime que, pese a no haber terminado, sigue siendo referencia obligada en la animación oscura y épica, recordándonos que algunas historias pueden quedar abiertas para siempre en la memoria de sus seguidores y de la retrocultura. Una pena, porque ese anime y ese manga me encantaban. Número 5. El siguiente lugar en nuestro top es para un anime que, pese a su enorme popularidad, quedó inconcluso en su primera adaptación. Nos referimos a Hunter x Hunter de 1999.
la obra de Yoshihiro Togashi, que durante 62 episodios y 3 ovas nos atrapó con la historia de Gon Freaks, un joven que emprende el camino para convertirse en cazador y encontrar a su padre. Estrenado a finales de los 90, este anime nos emocionó con su mezcla de aventura, amistad y batallas estratégicas, pero se detuvo sin cubrir la última parte del manga. La serie nos presentó personajes inolvidables como Killua, Kurapika y Leorio, cada uno con motivaciones propias que enriquecían la trama. El viaje de Gon estuvo marcado por pruebas intensas, combates memorables y un mundo lleno de misterios. Sin embargo, la adaptación se detuvo tras el arco de Great Island, dejando sin terminar sagas cruciales como las hormigas quimera y el desarrollo posterior de los protagonistas. La razón de que la serie quedara tan atrasada fue que el manga avanzaba muy lentamente debido a pausas prolongadas por parte de su autor, lo que llevó a los estudios a suspender la producción. Años más tarde, se realizó una nueva versión en el 2011 que adaptó más material. La primera serie quedó como un testimonio de cómo pudo haber sido. Hunter x Hunter, de 1999, nos recuerda que incluso las historias más queridas pueden quedar truncas por las circunstancias. Su legado permanece como una obra que nos enseñó el valor de la amistad y la perseverancia, pero que en su primera encarnación dejó abiertas las puertas a un mundo que nunca terminó de revelarse por completo, o por lo menos en ese anime. Número 6. El siguiente lugar en nuestro top es para un anime que se convirtió en un referente del género gore y psicológico, pero que nunca logró cerrar su historia en pantalla. Nos referimos a Elfen Lied, la adaptación del 2004 basada en el manga de Lin Okamoto. Durante 3 episodios y un OVA especial, esta serie nos impactó con su crudeza y su mezcla de violencia con drama emocional, presentando a Lucy, una Viclonius con poderes devastadores que escapa de un laboratorio secreto. La trama nos sumergió en un contraste entre ternura y brutalidad. Por un lado, la inocencia del personaje como Kouta y Yuka. Por otro, la tragedia de Lucy y los experimentos que revelaban la oscuridad de la humanidad. Cada capítulo nos mostraba un choque entre la fragilidad de los vínculos humanos y la brutalidad de los enfrentamientos, con un estilo visual que se volvió icónico en la primera década de los 2000, además de contar con uno de los intros más hermosos de su generación. Sin embargo, la historia volvió a repetirse. El anime se apartó del manga y terminó sin resolver la historia completa. Los últimos episodios ofrecieron un cierre ambiguo que dejó muchas preguntas abiertas, especialmente sobre el destino de Lucy y el futuro de los Diclonius. La producción se detuvo sin adaptar los arcos finales del manga, lo que convirtió a Elfen Lied en una obra inconclusa y que aún duele. Este anime es el recordatorio de cómo la animación puede ser tan intensa como incompleta. Su legado permanece como un clásico de culto que marcó a toda una generación, pero que dejó a los seguidores con la sensación de que la verdadera conclusión quedó atrapada en las páginas del manga y que nunca fue trasladada al anime. Y eso es una verdadera pena. Número 7. El siguiente lugar en nuestro top es para un anime que prometía convertirse en una obra monumental dentro del género shoujo, pero que quedó detenido de manera abrupta. Nos referimos a Nana. Esta creación de Ai Yazawa tuvo una duración de 47 episodios. Esta serie nos conmovió con la historia de 2 jóvenes llamadas Nana, una cantante de rock con un espíritu rebelde y una chica ingenua que buscaba amor y estabilidad. Estrenada en el año 2006,
El anime nos emocionó con su apartado musical, con canciones épicas interpretadas por Olivia Lupkin y Anna Tsuchiya. Esta producción fue tan grande que incluso se anunciaba un despliegue con el departamento de Nana, preparado para convertir la obra en una superproducción. La trama exploraba la amistad, los sueños y las heridas emocionales de sus protagonistas, con un estilo realista que la convirtió en un referente del anime romántico. Sin embargo, pese a todo su esfuerzo invertido, la serie se detuvo no por culpa de la compañía, sino por decisión de la propia mangaka. Así es, como la acabas de escuchar, quien anunció que no continuaría con la obra. Ese "me voy" de Aizawa dejó a los seguidores con un vacío enorme. Después la historia quedó inconclusa tanto en manga como en su adaptación animada. El resultado fue un anime que, aunque brillante en su ejecución, nunca alcanzó el desenlace que se había prometido. Las canciones, los personajes y la atmósfera siguen siendo recordados, pero la historia, que tanto amamos, quedó suspendida en un punto crucial. Y sí dije amamos porque yo amaba ese anime. Nana es el ejemplo perfecto de cómo una obra puede tener todo para convertirse en un clásico eterno, pero que quedó truncada por voluntad de su creadora. Su legado permanece como un canto inconcluso, un eco de lo que pudo haber sido la gran obra definitiva del shoujo contemporáneo y de la retrocultura. Nunca se lo voy a perdonar a esa fulana. Número 8. El siguiente lugar en nuestro top es para un anime que prometía convertirse en un referente absoluto del shonen oscuro, pero que quedó detenido en plena marcha. Nos referimos a Deadman Wonderland, la adaptación del 2011 basada en el manga de Jinsei Takaoka y Kazuma Kondo. Durante 12 increíbles episodios y un OVA, esta serie nos atrapó con la historia de Ganta Igarashi, un joven acusado injustamente y enviado a una prisión futurista donde los reclusos participan en juegos mortales para sobrevivir. La propuesta era impactante, un escenario brutal, personajes con poderes únicos llamados Branches of Sin y un tono que mezclaba acción con desesperación. Cada capítulo nos sumergía en un mundo donde la justicia estaba corrompida y la supervivencia dependía de la fuerza y la astucia. Sin embargo, pese a la intensidad de su planteamiento, el anime se detuvo sin cubrir la totalidad del manga. La falta de conclusión no fue por falta de interés del público, sino por decisiones de la producción. El anime se lanzó como una temporada corta, sin planes claros de continuación. El manga siguió avanzando y cerró la historia, pero la versión animada quedó suspendida en un punto crucial, dejando a los seguidores con más preguntas que respuestas. Deadman Wonderland es el claro ejemplo de cómo una obra con gran potencial puede quedar truncada por decisiones estratégicas. Su legado permanece como un anime que nos mostró un universo cruel y fascinante, pero que nunca nos permitió ver la conclusión de su historia en pantalla, quedando como una cicatriz abierta en la memoria de sus fans y en la retrocultura. Número 9. El siguiente lugar en nuestro top es para un anime que parecía destinado a convertirse en todo un referente de la cultura popular, pero que quedó suspendido por decisión de su propio autor. Nos referimos a High School of the Dead, la obra de Daisuke Sato y Soji Sato, que durante 12 episodios y un OVA
Esta serie nos mantuvo al filo con su mezcla de acción, horror y supervivencia en un mundo devastado por una plaga de zombies. Estrenada en el año 2010, nos emocionó con su ritmo frenético, personajes carismáticos y su estilo visual que se convirtió en un referente inmediato del género, y por unos enormes motivos que convirtieron a este anime en el favorito del público masculino. Por ejemplo, esta escena es cine. La trama seguía a un grupo de estudiantes que intentaban sobrevivir en medio del caos, enfrentando tanto a los muertos vivientes como a la descomposición de la sociedad. Cada episodio era un despliegue de tensión y violencia y otras cosas, en momentos de camaradería y dilemas morales que daban profundidad a la historia. Sin embargo, pese a su éxito, este anime se detuvo sin continuar con nuevas temporadas. La razón fue que el manga quedó suspendido indefinidamente tras el deceso de su autor principal, lo que impidió que la obra siguiera avanzando. El anime, al depender de este material, quedó sin posibilidad de adaptación futura, dejando la historia en un punto abierto y sin desenlace. High School of the Dead es el ejemplo de cómo una obra con todo el potencial para convertirse en saga, quedó truncada por circunstancias externas. Su legado permanece como un clásico moderno del horror animado, recordado por su intensidad y estilo, pero también por ser una historia que nunca logró mostrar su verdadero final. Y esto es cine. Número 10. Y cerramos nuestro top con un anime que, aunque pertenece al universo de Caballeros del Zodiaco, se ganó su lugar propio como una obra independiente y poderosa. Nos referimos a Saint Seiya. Y no hablo de la última adaptación del maestro del puño borracho, nuestro querido Masami Kurumada. Hablo de Saint Seiya de los Gambas. Esta serie, creada por la mangaka Shiori Teshirogi, fue un proyecto realizado a título personal que sorprendió a todos. Durante 26 episodios y 2 temporadas, nos entregó una de las historias más intensas del universo Saint Seiya, con batallas que incluso superaban en espectacularidad a la de los Caballeros Dorados de la saga original. Su historia nos llevó a la Guerra Santa del siglo XVIII, mostrando el enfrentamiento entre Hades y Atena, y revelando el verdadero peligro que se cernía sobre la humanidad. Lo más fascinante de los Gambas fue cómo reivindicó signos zodiacales que la serie clásica había quedado relegados o mal vistos, como Piscis y Cáncer, por ejemplo, recibiendo un trasfondo heroico y profundo que los convirtió en personajes memorables. Además, el apartado visual y la intensidad de los ataques reflejaban un nivel de épica que atrapaba desde el primer episodio. Sin embargo, pese a su calidad y al entusiasmo de los fans, la producción se detuvo tras la segunda temporada. Y no fue por falta de apoyo, sino porque la mangaka decidió mantener la obra en el manga, según ella, sin que el anime llegara a cubrir toda la historia. Pero aquí les va el chisme. Al maestro Kurumada, curiosamente, le entra como la prevención y comienza a sabotear las obras que él considera que podrían llegar a opacar lo que él ha hecho con la obra de Saint Seiya. Y eso todo mundo lo sabemos. Saint Seiya de los Gambas es la prueba de cómo una visión personal puede superar expectativas y enriquecer un universo ya legendario. Aunque quedó inconclusa en su adaptación animada, su legado es el de una obra que nos mostró la verdadera magnitud de la Guerra Santa, gracias al indiscutible talento de Shiori Teshirogi. Y eso nos muestra que a veces los spin-offs brillan más que la obra original.
Toma eso, Kurumada. Y hasta aquí, nuestro especial de animes inconclusos. Obras que pese a no habernos dado un final, siguen siendo verdaderas leyendas de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes unirte como miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Ovelot. Nos vemos en la próxima. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Queller, Marlene Senil, Buck Duck, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, Leon Alfaro, Misael Domínguez, Era Jans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, Leon Alfaro, Shinobu Sensui, Walter Domínguez, Gil Yarri, E. Cruz, Jorge Gutiérrez, Susurro, Ricardo Peri, MX Wolver, Jenny Lane, Wolf S. Por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Ovelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte. Si extrañas tu niñez, aquí puedes volver. Recuerdos en pantalla, los